Hoy vamos a hablar de transporte público. El tema del transporte y la movilidad en Bogotá es un largo bolero, el famoso bolero de contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. En el año 97, una persona que tuviera 80 años habría pasado 10 años de su vida sentada en un bus. Y a mí esa vaina me pareció absolutamente loca. Desafortunadamente, movilizarse en Bogotá le cuesta más tiempo y más plata a las personas más pobres. La guerra del centavo es un racimo de plaza donde uno ve las uvas bailando por todas partes y entonces uno está en la puerta del bus, y Transmilenio se convierte en un racimo empacado al vacío de Carulla. Vamos igual de llenos, pero vamos en un carro bonito, ¿sí? Y eso es una cosa que la gente dice, no es lo que yo quiero. Bogotá tiene la enfermedad de ser capital. Las administraciones que vienen aquí a Bogotá tienen como mira la presidencia de la República. Tratan de hacer como experimentos con nuestra ciudad. Hola, buenas, soy David Moncada. Este es el Bogotario, bienvenidos y esta es nuestra guarida. Hoy vamos a hablar de transporte público, un tema que es bien importante, ¿no? Un tema que nos causa históricos dolores de cabeza, pero sin el cual, sin ninguna duda, no podríamos conectarnos, no podríamos transportar en una ciudad que tiene 1.600 kilómetros cuadrados a 8 millones de habitantes. O bueno, 10 millones de habitantes si contamos todos los municipios del área metropolitana, ¿no? Y tenemos dos invitados expertos para hablar de este tema. Por un lado tenemos a José Stalin Rojas. Bienvenido. José es verdadero experto en movilidad urbana, ¿cierto? Trabajó en el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional y conoce todo del transporte masivo, ¿o no? Bienvenido, José. Muchas gracias, encantado de estar acá, y tanto como ciudadano como, digamos, conocedor o estudioso de esos temas. Gracias. Pues bienvenido. Y también nos acompaña por este lado Fernando Rojas Parra, ¿cierto? Politólogo, académico, ha estudiado la historia de la gestión urbana en Bogotá, lleva décadas investigando y analizando el transporte de esta ciudad, ¿cierto, Fernando? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, de estar también con Stalin, con quien hemos compartido en un montón de espacios. Sí, pues digamos que igual no solo como una persona a la que le interesa la ciudad, su historia, los problemas y sus soluciones, también pues como usuario multimodal del transporte en Bogotá. Entonces, muy chévere estar acá. Bueno, pues bienvenidos. Vamos arrancando. ¿Qué es un observatorio y por qué de movilidad? ¿Qué se hace en este tipo de lugar así tan esotérico? Bueno, como observatorio miramos más que todo fenómenos, y digamos que a partir de MOCUS se incorporó de lleno el concepto de movilidad. La movilidad es cómo se desplazan las personas en las ciudades, y el transporte es una parte de la movilidad. Y lo que miramos es más que todo a las personas y cómo se desplazan. Buenísimo, buenísimo. Tú has estudiado la historia del transporte, Sí. ¿cierto? ¿Por qué estudiar la historia en un tema como el transporte, en el que la gente normalmente suele tener su visión hacia adelante, ¿no? Todo el tiempo es qué viene, qué es el futuro, qué es lo siguiente, pero qué es lo importante de ver hacia atrás y ver la historia? Miren, nosotros, yo soy politólogo, ¿cierto? Esa es mi formación de base, pero esto tiene una particularidad. En el año, no hace mucho, en el año 2001, yo llegué a trabajar al Consejo de Bogotá con Juan Carlos Flores. Y en ese momento Transmilenio estaba empezando a funcionar. Y yo estaba terminando la universidad en ese momento, y yo iba en Transmilenio al Consejo. Y entonces un día empecé como a notar cosas que estaban pasando en Transmilenio que no funcionaban, y le mandábamos una carta al gerente diciéndole como, oiga, hay que resolver esto pues porque no está funcionando. Entonces Juan Carlos me dice, venga, necesito que estudie Transmilenio. Y yo, pues bueno. Entonces mandé una carta solicitando la información, pues obviamente no había ni discos duros, ni teras, ni nada de eso. Entonces mandaron una pila de documentos y unos CDs con estudios para revisar. Y yo leí todo eso, y en uno de los documentos encontré una historia que decía que en el año 97, si mi memoria no falla, una persona que tuviera 80 años habría pasado 10 años de su vida sentada en un bus. Y a mí esa vaina me pareció absolutamente loca. Si yo soy un conductor, 10 años de 80 pues no era mucho, ¿cierto? Pues porque ese es mi trabajo. Pero pasajero. Pero un pasajero, 10 años de su vida sentado, eso no puede ser. Entonces me dediqué a
tratar de entender qué era lo que pasaba, por qué era eso, cuáles eran los desafíos. Y en la medida en la que me iba moviendo por la ciudad y que terminé todos esos estudios, pues dije, tengo que ir al lugar donde se inventaron Transmilenio a estudiar. Entonces me fui a Brasil a hacer una maestría en Curitiba, enfocada en gestión urbana, para poder recoger como la información que había en el desarrollo del transporte en Brasil, y me di cuenta que en Brasil nos llevaban 30, 40 años de distancia frente a lo que nosotros estábamos empezando a discutir a comienzos de los 2000. Entonces ahí se juntaban dos cosas que me parecían interesantes, ¿cierto? El tema de movilidad, pues cómo nos movemos todos, pero al mismo tiempo es cómo eso tiene un efecto sobre la ciudad y cómo es su historia y cómo leerla desde esa perspectiva. Y pues ya son 23, 24 años De estudiarlo. de estudiarlo. De estudiarlo. Pues Y perdona, hay que agregar tu tesis doctoral sobre la Avenida Caracas. Sí, hice un doctorado sobre historia urbana y entonces estudié la modernización de Bogotá a partir del proceso de modernización y de construcción de la Avenida Caracas, que ha sido como una colcha de retazos donde se ven muchos de los elementos del desarrollo de Bogotá, digamos de la ciudad planeada en los 30s con un bulevar maravilloso que se quería hacer ahí, de la que quedan las casas entre la 26 y la 45, ahí quedan todavía algunas casas. Luego la troncal pues gana espacio el vehículo, el transporte público, luego viene la troncal de Pastrana, Transmilenio, y hoy vamos a tener el metro ahí encima. Entonces esto también me permitió leer la ciudad desde otra perspectiva y tratar como de darme cuenta que llevamos 100 años sin una solución de fondo a un problema que nos afecta a todos. eso es así, ¿no? 100 años. Vamos a devolvernos esos 100 años. Después de la independencia de Colombia y demás, ¿no? Aquí en Bogotá la gente se movía en caballo, se movía en carreta, se movía a pie, y el verdadero primer transporte público real fue el tranvía, ¿cierto? Pero un tranvía además jalado por mulas. Por mulas. ¿Cierto? Luego vino tren, luego vino el tranvía eléctrico, etcétera. En toda esa primera etapa del transporte o de movilidad urbana en Bogotá, ¿cómo era? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era moverse en la ciudad? Pues hay que mirar que pues, Bogotá crece alrededor de los ríos, ¿sí? El río San Francisco, calle 13, y también tenía conexiones después de la independencia pues, con vía Honda y también hacia el norte con Tunja. Eso marca una especie como de caminos por los cuales hay que transitar para moverse el comercio. Pero también internamente hay dos actividades que mueven siempre las ciudades, que es la economía y la gente donde vive. A partir de ahí se trazan pues rutas para llegar ahí. Por supuesto, Chapinero, eso lo sabe mejor Fernando que yo, eran que hacía la gente los sábados y los domingos. Se iba para Chapinero. ¿Qué hacía la gente durante sábado, de lunes a viernes? A veces hacían sus actividades económicas ahí. Todo eso va marcando por dónde transita la gente. La calle real, entonces sí fue por donde transitó buena parte de las personas y las mercancías en Bogotá. Y eso va trazando y de cierta forma configurando las rutas por donde se mueve la gente, y más con la modalidad como de transporte público ahí, que es lo que mencionas en esa parte. O sea, sí hay que entender un poco la historia para ver cómo se configura en la ciudad, y hay unas zonas que es por donde empieza a transitar la gente en términos de qué hace la gente, actividades comerciales, y duerme en esa primera historia. Y esa solución fue el tranvía en ese momento. Sí, lo que pasa es que hay una cosa que es difícil para todos nosotros como entender y asumir, y es que Bogotá termina el siglo XIX y empieza el siglo XX siendo un pueblo. O sea, la capital de Colombia era un pueblo que iba de los cerros más o menos hasta la estación de La Sabana, y desde San Diego más o menos hasta el borde de San Cristóbal. Esa era Bogotá. A comienzos del siglo XX hay un desdoblamiento, hay un crecimiento poblacional, pero la ciudad no crece en extensión, y lo que hacen es que buena parte de las viviendas del centro histórico empieza a subdividirse. Entonces llegaba gente a vivir ahí, pero pues eso era, no teníamos servicios públicos, todo lo que hoy es lindo por la Candelaria donde caminamos, pues por ahí la gente botaba todos sus desperdicios. El primer piso era de comercio y en el segundo piso vivía la gente
pues, bien de Bogotá. Y como lo dice Stalin, buena parte de la conexión de Bogotá se da fundamentalmente a partir de caminos indígenas. ¿Por qué? Porque Bogotá se comunicaba con lo que después vino a ser pues, las localidades de Engativá, Fontibón, Bosa, ¿sí? La prolongación de la Caracas hacia el sur pues es el camino a Usme, ¿sí? La autopista sur pues era el camino a Soacha. Entonces todo eso era importante, y en la medida en la que la ciudad tiene ese desarrollo en Chapinero, ese sector de la ciudad tiene una particularidad, y es que tenía la séptima, la 13 y la 14, que era por donde llegaba el ferrocarril del norte. Si ustedes miran hoy la Caracas, entre la estación de las Flores y la 26 no hay curvas, porque por ahí entraba el ferrocarril. Y sí había un lugar que era tremendamente importante en el norte, que era la 63, porque ahí llegaba carga, ahí había una estación del tren, estaba Lourdes, detrás de Lourdes había una fuente de agua, había tranvía que llegaba a Lourdes, entonces pues eso era el paseo, ¿cierto? Entonces ahí había un polo de desarrollo muy fuerte, y en buena medida el desarrollo que viene a darse de Bogotá, como empezamos a conocerla, se da fundamentalmente a partir de 1923, que se crea el Plan Bogotá Futuro, que fue el primer plan urbano que tuvo Bogotá, y donde se definía como hacia dónde iba a crecer. Pero en buena medida ese crecimiento no era porque a mí se me ocurría, sino porque la ciudad ya iba creciendo, ¿cierto? Y los urbanizadores iban abriendo espacio. Hay un texto muy bonito que ojalá lo puedan encontrar, está en internet, es de 1903, donde está, ahora se me olvida si es Alfredo o es Antonio, creo que es Antonio Izquierdo, que era el dueño de lo que es el Bosque Izquierdo, y el tipo en 1903 saca un flyer publicitario con una panorámica divina de Bogotá, donde se ve el tren, el tranvía, donde se ven los barrios, donde se va a lotear, y él les dice: la solución es que ustedes vengan a ocupar estos barrios que yo les estoy construyendo. Pero es una cosa absolutamente divina, porque además tiene una mujer que escribe una nota a su esposo diciéndole: los ahorros los tenemos que invertir en ese lote. Sí, o sea, es una cosa súper bien montada. Pero eso es parte como del momento en el que Bogotá está tratando de romper con esa idea colonial y de meterse a la modernidad y a la modernización, y en buena parte el transporte, el tranvía representa eso. Y a veces uno se emociona, entonces hay que recordar que en 1913 Buenos Aires estaba inaugurando su primera línea de metro subterráneo, y Bogotá, pues estábamos hablando de tranvía de mulas. Hay una diferencia enorme en la concepción que se tenía de lo que debía pasar en la ciudad. ¿Y qué marca esa diferencia? ¿Qué es lo que hace que sea tan drástico esa brecha? Siguiente pregunta, periodista. No, mentiras. No, pero yo sí creo que a lo largo de todo, por ejemplo, todo lo que estuve estudiando es la incapacidad que hemos tenido de que la élite que ha dirigido el futuro de la ciudad tenga la capacidad de formular respuestas de fondo a problemas fundamentales que tiene. Y eso pasa en un montón de cosas. O sea, hace poco estuvimos hablando del San Juan de Dios, y el San Juan de Dios es un ejemplo de la incapacidad que hemos tenido como Estado de ofrecer una política de salud que responda a las necesidades de una ciudad como Bogotá. Entonces, en el fondo, pues a la élite no le interesaba eso, pues porque Chapinero era cerquita, tenía carro, tenía un tranvía, pero le importaba 5 cómo se movía el resto de la ciudad. Y si uno mira, pues han pasado 110 años tal vez, del 13 al 24, ¿sí? Y el grueso de la gente que toma decisiones, lo único que le dicen es: súbase en Transmilenio. Sí, pero pensando igual, ¿no? ¿en Como qué la condiciones? solución No me importa, ese es su momentánea, problema, usted solo súbase, que es lo que yo tengo. Sobre tu pregunta sobre Buenos Aires y Bogotá, pues hay un tema de inmigración europea en Buenos Aires, que eso marca mucho el imaginario, cómo construir una ciudad, las ciudades de los inmigrantes hay en Europa. En cambio, aquí en Bogotá, pues nosotros estamos muy enconchados, ¿sí? No recibimos tanta inmigración, entonces nuestros imaginarios eran pues muy coloniales, como nos decía Fernando. Pero a partir de ahí crecimos. A partir de ahí crecimos. Y entonces está el tranvía, ¿cierto? Para seguir un poquito como con la historia. Está el tranvía eléctrico, y luego llega el Bogotazo, ¿cierto?
se queman los buses del tranvía y aparece la nueva solución moderna que son estos trolis, ¿cierto? Los trolis. buses eléctricos conectados a cables, demás. ¿Qué era eso? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cuál era la diferencia entre lo uno y lo otro y por qué esa decisión? Sí, pues de pronto Fernando nos hablaba un poco más en detalle, pero digamos que los trolis, esas grandes tirantes, la mayoría de la gente quizás no los conoció, de pronto de alguna generación, digamos, fue una solución, sí, digamos, de los alcaldes en esa época. El Bogotazo fue algo que nos rompió en nuestra historia. De ahí en adelante, pues los trolis, pues marcaron, pues, se murieron los trolis ahí, los quemaron como tal. Ya después, a partir de ahí, pareciera que Bogotá hiciera borrón y cuenta nueva sobre su sistema de transporte por el traumatismo del Bogotazo como tal. Pero los trolis fueron un poco después, o sea, tuvieron su apogeo en los años 60, 70 y eso es por la dejadez, por los temas de sindicalismo, mala administración, corrupción, pues se rompieron. Pero nosotros teníamos movilidad eléctrica en ese tiempo. Sí. Teníamos unas rutas organizadas, teníamos paraderos, la gente estaban ahí, era un buen ícono. Pero ahí desafortunadamente fue una flor robusta de unos cuantos años que desafortunadamente murió. Hay unas enseñanzas ahí, por supuesto, que se perdieron también. O sea, esas enseñanzas a veces no trascendieron justamente en la gestión del transporte público. Sí, ahí yo llamaría la atención sobre dos cosas que me parece clave para entender ese paso. Y es, el tranvía llegaba a algunos barrios, pero el tranvía es rígido, porque tiene que ir por unos caminos y unos rieles. Y en ese momento Bogotá venía creciendo. Por eso me parecía clave contarlo de 1923, porque Bogotá empieza a tratar como de definir hacia dónde va a crecer. Ese proyecto finalmente no termina de cuajar, pero para 1938, que era el cuarto centenario de la fundación de Bogotá, entonces se piensa que Bogotá debería ser de una manera diferente, debería ser una ciudad moderna como Buenos Aires, ¿cierto? Lo que estaba pasando también en Río. O sea, había un esfuerzo en muchos lugares del mundo por modernizarse, pero Bogotá no lo tenía. Entonces, en ese momento toman la decisión de traer a un urbanista austriaco que se llama Karl Brunner para pensar ese futuro de la ciudad. Y él es el que hace, dentro de las muchas cosas que nos dejó, la 57, ¿sí? La que lo lleva uno al Campín, el Parkway, la avenida Caracas como un bulevar. Pero en ese momento ya había una idea que la ciudad estaba creciendo, había una idea de unos barrios que eran informales y empiezan a aparecer los buses. Y los buses se vuelven una competencia del tranvía. ¿Por qué? Porque el tranvía estaba recto, estaba tieso. La ciudad iba para todas partes. La ciudad iba para todas partes, entonces el bus era una forma más fácil de funcionar. Por eso, y a lo largo de todo el siglo XX eso pasó, pues los buses realmente eran camiones, ¿sí? Con carrocería, pues le ponían el cascarón de bus, pero realmente era un camión. Pero a mí me parece clave una cosa, y es en el 40, hace poco, leyendo las memorias de Fernando Masuera, que fue alcalde de Bogotá durante el Bogotazo, él dice: yo tomé la decisión de pedir que levantaran los rieles, tampoco se quemaron tantos vagones del tranvía, pero él dijo, hay que levantar eso porque eso no es el futuro son los buses. Ya. Y vamos no a es traer necesariamente buses. El hecho del Bogotazo lo que marca el cambio, sino es realmente se una juntaron visión. muchas cosas, Ya. ¿cierto? Hay una rabia, lo queman. Hay una gente que dice, hay unos buceteros que dicen, este es nuestro momento, y también ayudan. A quemarlo. Ayudan a quemarlo. Y había un alcalde Sí. que dice, venga, el futuro son los buses, y él lo dice, ¿cierto? Lo dice en sus memorias. Y los buses los vamos a comprar con un crédito que nos da una empresa ensambladora de buses. Y levantamos los rieles. Y levantamos los rieles, ¿cierto? Y eso está ahí. Entonces, claro, todo el Bogotazo también sirvió para argumentar muchas cosas de transformación que venía teniendo la ciudad. Por ejemplo, los ricos se van del centro. La gente rica que estaba llegando a vivir en la avenida Caracas, en esas grandes casas, se va del centro porque sienten miedo. Pero al mismo tiempo hay una corriente muy fuerte
encabezada desde la Universidad Nacional por la gente que se estaba graduando de arquitectura, que son los que traen el modernismo a Colombia y son los que finalmente terminan gestionando la ciudad en las siguientes décadas y son los que abren, por ejemplo, la Avenida de las Américas hacia el aeropuerto de Techo cuando no hay nada y hay unas fotos divinas de ese pedazo, los que construyen la carrera 10ª como un centro empresarial, ¿sí? Pero había una visión también de decirle, ya no queremos mirar más afuera, ahora somos nosotros los que vamos a planear esa nueva ciudad. Sí, los arquitectos como Le Corbusier, en las escuelas de urbanismo de diferentes universidades empezaron ya a pensar la ciudad y empiezan a construir, por ejemplo, la avenida de la calle 26. Eso que antes la gente decía, eso es una vía que atraviesa potreros, como quién va a ver ahí. Eso empezaron a construir justamente grandes avenidas donde atravesaban grandes terrenos, pero esos terrenos ya empiezan a verse un poco más atractivos. Es decir, empieza a construirse vías, pero tras de las vías viene el urbanismo. Sí, porque pero se puede llegar hasta allá, ¿no? Claro. Igual, Y modela el estilo de vida. Exactamente, y detrás del urbanismo es un resultado pues, de la emigración del campo a la ciudad, de aquí, de la demanda de trabajadores, hay varios obreros, entonces empieza ya a crecer la ciudad en diferentes frentes, justamente con terrenos. Fernando Massuera, pues es un gran urbanizador, también tiene esa visión en ese sentido. Entonces se expande la ciudad en población, se expande la ciudad en área, llega urbanización, modernización, los ricos se van al norte y el alcalde dice, vamos a levantar los rieles y los buses y vamos a llenarnos de buses, ¿cierto? Y ahí es donde llega como toda esta proliferación de buses, busetas, colectivos, ejecutivos, cebolleros. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se enfoca todo en vehículos a gasolina y nos olvidamos de algo que incluso en nuestro presente es una conversación que es la movilidad eléctrica, las vías férreas? ¿Por qué nos olvidamos de eso y el bus manda la parada? Hay que entender también de que pues, demográficamente Bogotá crece porque hay atracción de mano de obra y esa mano de obra tiene que tener dónde dormir y la mano de obra donde tiene dónde dormir también pues genera hijos y tiene que llevarse escuelas. Entonces empieza a aparecer centros de demanda. O sea, centros de demanda son lugares donde la gente tiene que salir de un lugar y tiene que ir a otro lugar y tiene que regresar. Y después de regresar, pues tiene que hacer también otras actividades. Entonces empiezan a aparecer más en la ciudad, más focos de atracción de demanda y eso genera barrios. Hay que entender la labor que hace la iglesia, la labor que hacen algunas empresas. Recordemos que sobre la carrera 10ª, donde está ahora el Parque Central Bavaria, arriba está un barrio de los obreros de Bavaria, parte. Y en el Bogotazo, en las crónicas del Bogotazo, hace que buena parte del caudal de Jorge Eliezer Gaitán era gente trabajadora. Todo eso es una generación que hace crecer la ciudad en términos de fábricas, en términos de lugares donde vivir y lugares donde los hijos tienen que estudiar. Eso hace que se ejerza una presión y también una expansión de ciudad. La gente tiene que movilizarse, no solamente a pie, sino también, y ahí aparece justamente el tema del transporte público en buses. Como nos dice Fernando, pues la aparición del bus es algo providencial, quizás orientado políticamente, pero es respuesta justamente a esas demandas demográficas de trabajo, educación, también salud como tal. Se expande la ciudad. Y además ahí hay una particularidad y es Bogotá es una ciudad de inmigrantes, ¿sí? Y de desplazados y eso ha pasado pues, a lo largo de nuestra historia. Pero Bogotá empieza a tener una división muy difícil entre sur y norte y entre ricos y pobres. Entonces se supone que el norte es un lugar donde hay mejor suelo, mejor clima, hay lluvia, ¿sí? Además pues el suelo era como de mejor calidad para construir. Y el sur pues básicamente era más seco, es mucho más árido, había más montaña. Y es donde empiezan a acomodarse las personas que van llegando en esa presión, no solo de la violencia, sino que también están buscando oportunidades. Yo creo que eso es un elemento fundamental de ese desarrollo. Y entonces hay una mezcla absolutamente extraña, pero atractiva, y es el urbanizador pirata, el transportador y el político que hace de intermediario. ¿Por qué? Porque el político necesitaba votos, la gente necesita dónde vivir, entonces el urbanizador dice yo le tengo los lotes para que usted viva,
y al mismo tiempo está el del bus que dice, pues yo lo llevo y lo traigo, ¿cierto? Y eso empieza a generar unas dinámicas enormes. Entonces ya no necesito vivir cerca. ¿Sí? Si Bogotá en esos primeros años del siglo XX, digamos, tenía un casco realmente pequeño, que era el histórico, y luego empieza a tender un puente hasta los años 30 más o menos con Chapinero, que era lo más cercano, pues a partir del 40 nos vamos a crecer. Cuando tú tienes ese espacio y hay un negocio y hay gente buscando dónde vivir, pues eso permite el desarrollo de un montón de lugares. Entonces, por eso hay una relación tan fuerte. Y muchos políticos utilizaban a los transportadores para tener apoyo en elecciones, para mover gente. Eso siempre estuvo de la mano. Entonces, los transportadores estaban detrás de un negocio. O sea, eso sí hay una cosa que uno no puede asustarse. Es innegable, sí. Eso es innegable. ¿Sí? Y cuando uno lee la historia de los transportadores cuando llegan a Bogotá, pues básicamente eran personas del campo que encontraron en el transporte una oportunidad para poder crecer y sacaron el máximo provecho que podían para que eso funcionara, independientemente de si como ciudad era lo que necesitábamos o no. Eso me lleva a un tema importante, la guerra del centavo, ¿cierto? ¿Qué es la guerra del centavo? Es el ingreso está en función de la mayor cantidad de gente que le quepa a un bus. Entonces, y esa es una parte. La otra parte es de que la concesión de las rutas está muy competida. Entonces, un concejal con el dueño de la empresa transportadora le otorgaban una licencia para explotar, qué sé yo, de la avenida Caracas con 24 hasta la 72, viendo por ahí. Esa ruta también se la concedían a otras empresas. Entonces la competencia era por los usuarios en ese trayecto. Entonces la guerra del centavo se refiere justamente a pelear por el centavo del usuario. Pelear por precios, pelear por cantidad de usuarios, pelear por rutas. Sí, no había paraderos, entonces entre más rápido iban, más gente le cupiera ahí. Si paro donde me dice que le pare, si lo llevo por Kini, si lo monto por detrás. Y ¿no? eso Sí, generaba todo. unas dinámicas muy extrañas. En ese momento, el ser conductor de bus y dueño de bus era ser el emprendedor de hoy. Sí, era él sea su propio jefe y pregúnteme cómo, ¿cierto? Sí, una cosa así. ese era el trabajo Entonces, futuro. porque además eso tenía unas particularidades. Y entonces en una de estas entrevistas salió una cosa muy chévere y es, hay un momento donde les dicen a los conductores, no le voy a seguir pagando en efectivo, le voy a consignar en una cuenta. Y cuando el tipo llegó a la casa, pues la mujer lo levantó. Sí, usted quiso la plata, dijo, no, venga, es que está en una cuenta. ¿Cuál cuenta? Usted tiene usted tiene una moza, porque es que usted no trae la plata acá. Pero es que me cambiaron las condiciones. Sí, pero es que usted toda la vida ha traído la plata en efectivo. Entonces, eso también generaba unas dinámicas. Y eso permitía explicar por qué los conductores de los buses dejaban subir gente por detrás, porque esa era plata que no se registraba en el contador, ¿cierto? Ellos anotaban cuántos pasajeros, qué número estaba cuando arrancaba el recorrido del bus y al final en cuánto quedaba, porque sobre eso había el cruce y lo que sobraba pues era para ellos. Y por eso era que dejaban subir 2 por 1, por eso era que era tan fácil llévenme por Milky, ¿sí? O sea, todo eso... Igual también es toda una construcción de cultura que nos trae hasta este momento. Claro, pero es que además era muy poderoso porque además hay una historia de los buses muy bonita, lo que pasa es que no tuvo mucha difusión, pero por ejemplo, las busetas se convirtieron en un tipo de conductor engallado. Sí, o sea, el del bus era pues el tradicional, pero el de la buseta entonces era el que le ponía el nombre, era el que la engallaba. El divino niño. Claro, el divino niño, la bola de pool o el escarabajo en la barra de cambios, las botellitas, el cojín morado, el cojín, todo, claro. Y entonces sí era un tipo, pues la mayoría de la gente no se va a acordar de eso, pero una serie aquí muy importante que se llamó Romeo y Buseta, donde había Luis Eduardo Arango era el conductor de esa buseta y era un conductor, pucha, pero
lo último, ¿me entiendes? Que además era una buseta compacta, linda, engallada, con música, la cadena palpito, pero era para tener juepucha. más pasajeros. Claro, y harto una sociología porque los conductores solamente dejaban sentar ahí encima del motor a las chicas. A las chicas Y bonitas, sí, claro. Era una sociología. Justamente Claro. lo que escribe Fernando en el programa Romeo y Buceta es una radiografía exacta de lo que era justamente la Bogotá en la Guerra del Centavo. Continuo Epaminondas Astuta, el dueño de los buses. Que era un campesino. Exactamente. Claro. Y el salario, entonces una diferencia justamente del modelo es que no había gente asalariada ahí. El salario dependía de lo que Dependía de su ingresaba. propio trabajo y de su propio, claro. Y hay un estudio en esos que revisé, era una cosa así como que solo el 20%, el 80% de los dueños, el 80% de los dueños de los buses a finales de los 90 tenían un bus. ¿Sí? Entonces, cada uno era su jefe. Claro. ¿Sí? Y solo el 20% eran empresas. Y entonces esas empresas tenían esa doble condición, era como las de los taxis. Claro. ¿Sí? Es afiliador y le vendo. ¿Sí? Y entonces usted trabaja conmigo y me paga, pero el Estado nunca se metió. O sea, el Estado nunca revisó que las rutas funcionaran bien, que los buses funcionaran bien, que los conductores funcionaran bien. No era una preocupación desde que hubiera y llevara gente. Desde que funcionara, porque tampoco había ese interés. Entonces, en ese momento, y ahí entran, porque le hemos sacado como el cuerpo ahí al tema de los trolis, pero es que los trolis entran como en ese paquete de no tengo una solución real para el transporte. Entonces cualquier cosa me sirve. Entonces llegaron unos buses trolley que estaban colgados por las catenarias. Las catenarias esas, eso era. Pero entonces luego apareció la buseta y entonces luego apareció el colectivo y entonces eran unas camionetas de carga, de unas loop, me acuerdo. Claro, y el ejecutivo. Y después el ejecutivo y el super ejecutivo y entonces ya en la medida en que un ejecutivo pues solo iba sentado, pero pues ganaba menos, podían cobrar más, pero ganaban menos, entonces los tipos empezaron a subir más gente y de pronto... Y al final todo era lo mismo. Todo era lo mismo, lo único Sí. que cambiaba eran los buses. Cuando yo llego a Brasil a hacer la maestría, me encontré con una cosa que era pero absolutamente loca, y es, los tipos tienen en su sistema, ellos llevaban como unos 30 años desarrollando su sistema de buses, 30, 40 años, entonces tenían buses de determinado tamaño y esos tamaños determinaban era la ruta que tú ibas a hacer. Si tú te mueves por el centro, pues no necesitas un bus grande, necesitas un bus pequeño, no con tantos puestos, y entonces los colores funcionaban para que uno identificara las rutas y por dónde iba, una cosa. Y yo me acuerdo que yo llevé una foto y les mostré los buses y entonces teníamos este colectivito un poquito más grande. Esta es una buseta... la micro. Es el micro. Esta es una buseta con una puerta adelante y esta es una misma buseta pero con puerta adelante y puerta atrás. Este es un cebollero, pero tiene la punta roja porque es que se puede cobrar un poquito más. Y este de acá, entonces es un ejecutivo. Y este azul es un super ejecutivo. Y dicen, ¿y cómo controlan? Claro. No No hay controlábamos. ninguna lógica centralizada. No había nada de eso. Hay que mencionar un punto importante, lo que menciona Fernando, es, digamos, las tarifas, pero también que en ese tiempo hasta Mocus estaba la Secretaría de Tránsito y Transporte. O sea, la Secretaría de Tránsito y Transporte se ocupaba de la otorgación de las rutas, de pronto la fijación de algunas tarifas, pero hasta ahí. Pero no organizaba el transporte en función de los recorridos. No había una lógica de organización del transporte público. Y siempre ha sido esa lucha entre lo público y privado también en ese término. Yo quiero que entremos ya en materia tú ya dijiste la palabra mágica un par de veces. Vamos a entrar ahí. Transmilenio, ¿cierto? Entonces llega el nuevo milenio, llega el Transmilenio en el año 2000. ¿Qué soluciona el Transmilenio? ¿Qué sería diferente si no hubiera llegado el Transmilenio? ¿Qué sería peor? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cambió con Transmilenio? Cambió el modelo de operación del transporte público, de cierta forma, sí metiéndole mano a lo que hablábamos anteriormente, la forma en que los conductores son remunerados, que eso le quita una carga, la forma de ingreso a los dueños de las empresas de transporte, a la organización de la tarifa, a separar el transporte público con infraestructura dedicada exclusivamente al sistema de transporte público, y que cambió también el concepto de que no solamente la gente se mueve en transporte público, y ese es el concepto de movilidad, se mueve a través de otros medios de transporte, que eso es lo que se genera después. Todo un engranaje realmente. Qué pregunta tan difícil, ¿cierto? Porque
Porque, digamos... ¿Pero qué es fácil con Transmilenio? No, es muy difícil todo eso. Digamos, yo creo que hay un primer momento y es de esa guerra del centavo a Transmilenio hay un cambio enorme, ¿sí? O sea, la ciudad es otra. Solo en términos espaciales, Transmilenio nos permite a todos entender medianamente dónde estoy, ¿sí? Porque funciona como esa especie de estructura de metro, ¿cierto? De columna, pues está dibujado igual. Cambia el orden, cambia la velocidad de los buses, cambia un montón de cosas que yo creo que eran positivas. Pero ahorita estaba pensando voy a pisar el problema. Y es, cuando nosotros éramos chiquitos, teníamos 2, 3 canales. Y no había nada más. Ni internet. No había internet. Y entonces de pronto apareció la perubólica. Y entonces los edificios ofrecían una antena y uno veía, pues, era nuestro contacto con el mundo, ¿sí? Y después apareció, pues, ya la televisión por cable y hoy están en las plataformas. Pero el problema de Transmilenio es como si en este momento nos dijeran, vamos a volver a la perubólica. ¿Cambió? Claro que lo cambió. El problema es que dejó de reinventarse y tomó una distancia enorme con lo que está pasando en la ciudad. Entonces, yo me acuerdo que Transmilenio generó un impacto positivo en la idea de lo que éramos como bogotanos y como bogotanas. Nos sentíamos orgullosos, era rápido, funcionaba súper bien. Se sentía seguro. Se sentía uno seguro, pero hay un cambio muy berraco. Tiene que ver con política, claramente. 2 visiones políticas, una era la de Peñalosa y una era la de la izquierda, que si quieres ahorita podemos entrar en eso un poco para entenderlo mejor, pero realmente pues Transmilenio, yo estudié, mira, yo siempre viví en el norte, muy lejos de donde yo estudiaba. Yo estudié en la Plaza de Bolívar el bachillerato, en el Mayor de San Bartolomé, y la universidad la estudié en los Andes. Y yo tenía que salir para llegar a clase de 7 a las 5:15 de la mañana para poder llegar a clase de 7. ¿Sí? Cuando llegó Transmilenio, yo podía salir a las 6 y poco y llegaba sin ningún problema a clase. Eso era un cambio, ¿sí? El problema es que cuando vino el deterioro de la calidad del servicio, nos seguían mencionando las mismas ventajas que ya no eran. Entonces, Transmilenio dejó de ser ese ejemplo de modernización y se convirtió en un escenario que me parece que puede explicarlo un poquito mejor. Es la guerra del centavo, es un racimo de plaza, donde uno ve las uvas bailando por todas partes y entonces uno está en la puerta del bus. Y Transmilenio se convierte en un racimo empacado al vacío de Carulla, ¿sí? Vamos igual de llenos, pero vamos en un carro bonito, ¿sí? Y eso es una cosa que la gente dice, no es lo que yo quiero, ¿sí? Y políticamente mandó muchos mensajes y pues desafortunadamente hoy, claro, funciona. Yo no estoy diciendo que hay que acabar Transmilenio, lo que digo es, yo sí creo que hay que mejorarlo y creo que hay que tener un sistema de movilidad mucho más poderoso para una ciudad como Bogotá. Claro que teníamos que tenerlo hace muchos años. ¿Y cuáles son esos problemas en los que habría que mejorar? Yo creo que lo primero es que Transmilenio perdió el corazón de la gente. No tiene a sus usuarios hoy. O sea, yo uso Transmilenio porque prefiero la velocidad y llegar rápido. Pero hay días en los que digo, venga, yo no me merezco esto. O sea, yo soy buena gente, soy un buen ciudadano porque no tengo por qué someterme a esto. Sí, el apretuje, el desorden, las filas, que Transmilenio ahora me diga que tengo menos buses y entonces porque tengo buses limpios, entonces es más chévere. Chévere tener buses limpios, pero ¿cuáles son las mejoras de calidad de servicio? ¿Cuál es la mejora de seguridad para las mujeres? En el fondo, los bogotanos y las bogotanas sabemos que no nos vamos a mover sentados en un bus. Lo único que queremos es que nos traten de una manera digna, ¿sí? Que sepan que somos personas. Y desafortunadamente eso no pasó. Y todo el tiempo Transmilenio empezó a echar la culpa a la gente. Claro, nuevamente, hay una línea política que lo mencionaremos ahorita, pero fue perdiendo la gente y nunca hubo nada para recuperarla. Hasta el sol de hoy no hay una recuperación. Y en buena medida, gran parte de las personas que se bajan del transporte público se van para la moto. ¿Por qué? Porque en la moto puedo arriesgar mi vida, pero
voy más cómodo, ¿sí? Voy más rápido, no tengo que aguantarme eso que está pasando en el sistema. Entonces, ahí hay una cosa que hay que mejorar. Yo creo que claramente hay que, casi que debería repensarse nuevamente el sistema en tema de rutas, en tema de imagen, en tema de diálogo, en tema de vinculación con la gente. Y yo creo que ese es, por ejemplo, un mensaje grande para el metro. Si no trabajamos en eso desde ya, pues en el metro vamos a ver replicados muchos de los comportamientos de Transmilenio. Sí. ¿De acuerdo, José? Sí, sí, totalmente lo que nos dice Fernando. Hay que mencionar de que Transmilenio nació en un paro de taxistas. Y ese hecho marca digamos, una solución que se dio cuenta en la ciudad de que podía viajar de forma cómoda, segura, rápida. Le dio una solución a un hecho. Antes uno veía que están construyendo Transmilenio por ahí, ¿para qué va a pasar Transmilenio? Pero la inauguración fue un poco por la puerta grande. También Transmilenio nos dio un poco de conciencia de ciudadano, es decir, nos merecemos un transporte digno. Y nos llevó a ese estándar. Hay algo que llamamos un spillover, que es una especie como de efervescencia y que nos acostumbramos muy bien, afortunadamente, a un estándar de calidad del servicio. Desafortunadamente, esa expansión de Transmilenio, digamos, no continuó en las administraciones siguientes. Pero también hay que entender que las administraciones siguientes le jugaron a otro tema de ciudad. Si bien Peñalosa y Mocus siguieron con el tema de movilidad, que era importante, las administraciones siguientes de Lucho Garzón, Petro, Claudia, etcétera, dijeron, pues nuestro tema, si bien es importante movilidad, pero hay otros temas. Empezaron como si no desfinanciar Transmilenio, a quitarle el foco a Transmilenio, que es algo que son las venas de la ciudad con la cual se corre la sangre, las arterias de la ciudad en ese sentido, la sangre oxigenada. Entonces, sí Transmilenio marcó un hito en la convivencia de la ciudad, pero también quisiera señalar de que demográficamente, cuando nació Transmilenio, existía una generación, ahorita lo llamaban los baby boomers, etcétera, que era una gran cantidad de personas en términos demográficos madura o estudiantes, etcétera. Ahora la demografía ha cambiado. Uno convive con gente como tú, como nuestros sobrinitos, todos en Transmilenio. Entonces, ahí las expectativas urbanas son diferentes. Esta época, en términos de ciudadanía mundial, ha cambiado por la conectividad que nos decía Fernando. O sea, ya está todo el mundo conectado, ya todo el mundo vive pegado a un celular, alguna gente lee, etc. Entonces, demográficamente también cambió y ese tono de la demografía también marca mucho el apego que tenemos con Transmilenio. Decía la Cámara de Comercio algo muy interesante, decía, Bogotá tiene la enfermedad de ser capital. Es decir, que las administraciones que vienen aquí a Bogotá tienen como mira la presidencia de la República. ¿Sí? Entonces tratan de hacer como experimentos con nuestra ciudad. O sea, ojalá esa enfermedad desvanezca. Creo que eso es bien importante porque nos lleva nuevamente a algo que hablábamos desde que estábamos hablando del tranvía, que es dónde está el ojo, si en la necesidad de la gente, en la necesidad de la ciudad o en la necesidad económica o demás. Históricamente, los sistemas de transporte masivo en Bogotá han pasado de lo público a lo privado, a lo público, y ahora estamos en este sistema como mixto, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto y qué es lo bueno de un sistema de este tipo o qué también nos ha traído a este momento? El Estado había renunciado por completo, como lo vimos, a hacerle seguimiento y a garantizar que la cosa funcionara. Y eso lo manejaba el privado. Con Transmilenio hay un cambio y es, yo gestiono, superviso y le digo a usted qué buses necesito y usted los pone a funcionar. Y obviamente eso al comienzo dio toda la plata. Pero en ese momento, más o menos para el 2012, entra en funcionamiento el SITP, el Sistema Integrado. Y ese yo creo que es una herencia perversa que dejó el gobierno de Samuel Moreno y de Clara López. Yo creo que eso estuvo mal estudiado, mal formulado, mal proyectado. Y pues luego la ejecución del sistema pues evidencia que efectivamente eso no estaba bien. Y a partir de ese momento, también por decisiones políticas, empieza a abrir un hueco enorme entre lo que la gente pagaba versus lo que valía el sistema. Cuando no había plata para hacer algo en Transmilenio, se le colgaba a la tarifa. Entonces, que hay que pagarle a los operadores, a los pequeños transportadores por sus buses. Pucha, no tenemos plata, métalo a la tarifa.
Entonces la tarifa empieza a subir y la gente empieza a sentir que es muy caro lo que va pagando. Luego se toma la decisión de traer la flota limpia. Buenísimo, ¿sí? Pero por norma nacional, el Estado ayuda a cofinanciar los proyectos férreos y ahí paga una parte importante de los trenes, de la tecnología, de la construcción, pero en los buses no. Entonces, en la medida en que nosotros construíamos portales, eso lo teníamos que pagar vía tarifa porque no teníamos plata. En la medida en que teníamos que comprar equipos tecnológicos, nos tocaba incluirlo en la tarifa porque no había plata. Cuando empezamos a comprar los buses eléctricos y los buses a gas, ¿cómo pagamos eso? Con la tarifa. Si ya estamos haciendo ese esfuerzo, ¿sí? Si ya lo estamos pagando, pues apostémosle a algo diferente, ¿sí? Digámosle a la gente, oiga, movámonos al transporte público porque como ciudad no vamos a poder construir las vías a la velocidad que nos gustaría. Que se está necesitando, ¿sí? también. Que se necesita. Hoy, por ejemplo, hay una preocupación gigantesca. Estamos construyendo Lagos de Torca y por lo menos 3 ciudadelas más. La pregunta del millón es, ¿cómo vamos a mover a esa gente? ¿Cómo llega toda la gente hasta allá? ¿Sí? Claro. ¿Cómo vamos a traer a la gente de Lagos de Torca hacia el centro? Pues todos van a tener que utilizar el Transmilenio y Transmilenio de la autopista está colapsado. Entonces, ¿cómo voy yo a decirle a la gente, tranquilo que vas a vivir bien? ¿Sí? Correcto. Quisiera agregar también de que voy a incorporar el metro. O sea, si bien Transmilenio es un componente más del sistema de transporte, hay que mencionar de que después de Mocus, o incluyendo también Peñalosa en adelante, de cierta forma no se ha fortalecido muy bien el concepto de sistema de transporte, sistema integrado de transporte. Es decir, como nos decía Fernando, ojalá que la persona con un solo ticket pudiese ir a cualquier punto de la ciudad, dependientemente si va en Transmilenio o en las rutas del SITP, pero también falta justamente integrarlo financieramente. Pero también hay que entender que la ciclorruta es un componente más de un sistema de transporte, etcétera. Entonces, el concepto de sistema falta es fortalecerlo, donde un componente importante va a ser el metro, ¿sí? Ojalá no se cobre por el transbordo. Pero a lo que voy de que ese fortalecimiento del concepto de sistema es el que tiene que imperar aquí en la ciudad, que la gente pueda irse a cualquier punto, de un lugar A a un punto B, con un solo ticket, ojalá financieramente. Hay algo que debe de hacerse en el sistema de transporte y en Transmilenio, en el metro, para que la gente vaya tranquila, cómoda, segura, económica, para irse a su lugar de destino. Ese algo es lo que hay que colocar los dedos en la llaga para que los hijos de Fernando, nuestros nietos, etcétera, puedan disfrutar de una ciudad habitable como tal. Entonces, hemos avanzado, sí, pero nos falta mejorar también otro tanto en temas de sistema de transporte, tanto Transmilenio como metro, como el SITP en los barrios. Antes de entrar en tema metro, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis conectando esa idea que hablas de entender como sistema y de entender que no es tránsito y transporte, sino movilidad. Y pues ahí también entra incluso un tema de sostenibilidad y ecología, ¿no? Y ahorita lo mencionaste tú, las vías de bicicleta, la ciclorruta, etcétera. ¿Es la bicicleta un medio de transporte viable? ¿Es deseable? ¿O a dónde vamos también en esos términos de sostenibilidad con todo esto? Pues digamos, yo creo que sí, pero no para todo el mundo. Sí, yo siempre pongo el ejemplo, mis suegros tienen 80 y pico de años y mi suegro y mi suegra debe tener como 70 y pico. Y está en silla de ruedas y camina con un problema, pero se mueve. Ellos son personas, son buenos ciudadanos, votan, ¿cierto? Cuidan a la gente de su barrio, cuidan al celador del edificio donde viven, pagan sus impuestos, pero nunca se van a montar una bicicleta. ¿Sí? Entonces, la bicicleta no es para todo el mundo. La bicicleta es para un grupo de personas que la va a poder usar. Buenísimo. Como ciudad te estoy poniendo un lugar para que circules seguro. O sea, ¿por qué tienes que meterte entre los carros? Pero ¿por qué si una persona toma la decisión de moverse en bicicleta no respeta los semáforos? ¿Por qué tiene que echarle la bicicleta al peatón? ¿Por qué tiene que subirse a los andenes y acorralar a la gente? ¿Me entiendes? Digamos, la bicicleta es una posibilidad enorme de transformación social.
ahora cuando estábamos hablando, antes de entrar con Stalin, hablábamos sobre cultura ciudadana. A mí ese concepto no me gusta porque creo que perdió, ¿cierto? Dejó de darle sentido a la gente. Entonces hablemos de civismo o hablemos de nuevos valores urbanos. Los ciclistas son por excelencia, y los peatones, lo que sería el modelo de nuevos habitantes de la ciudad. Pero no se lo creen y no actúan. Entonces terminan haciendo las mismas barbaridades que el resto de la gente. Entonces yo creo que sí debería articularse. Debería, por ejemplo, estamos en mora de tener una articulación real entre la bicicleta y Transmilenio. A mí me parece absolutamente clasista que solo las personas que puedan tener una bicicleta plegable se puedan subir a Transmilenio. Y el resto de la gente que no la puede comprar, entonces no puede usar Transmilenio. Ah, no, sí, entonces, ok, entonces ¿cómo la va a usar? ¿Vamos a destinar algunas rutas donde ellos se puedan hacer en algunos vagones? O como en algunas ciudades que les ponen un gancho para que uno pueda montar la bicicleta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero no podemos seguir con esa idea de viva la bicicleta, pero entonces el de la bicicleta haga lo que quiera, porque finalmente está haciéndole un daño enorme a la ciudad. El papel de la administración es ofrecer alternativas para movilizarse. Ese es el papel de la administración pública, ofrecer, si quiere irse en bicicleta, listo, hágalo. Si quiere irse en transporte público, listo, hágalo. Pero las otras opciones son tan respetables como estas otras dos como tal. Si bien es deseable una ciudad sostenible en términos de baja contaminación ambiental, por el tema del transporte de carga, por el tema de las emisiones que hace los carros privados, actuemos también sobre eso, coloquemos los cobros por congestión o algo parecido. Pero si queremos construir ciudad, es ofrecer alternativas y especialmente a las poblaciones especiales como tal. Ya en términos financieros, un tiquete de transporte, una familia que tenga papá, mamá y que solamente vengan un salario mínimo, el costo, aparte de que no tengan subsidio, el costo es cerca del 12% de su ingreso en salario mínimo. O sea, movilizarse en Bogotá es caro. Y las encuestas de movilidad nos dicen, desafortunadamente, movilizarse en Bogotá le cuesta más tiempo y más plata a las personas más pobres. Es inequitativa socialmente. Ahí hay que hacer algo, aparte de los subsidios, aparte de las mejoras. Hay algo que colocarle menos barreras de acceso a la gente más vulnerable que lo necesita. Las otras personas que si quieren irse en carro o en moto, ojalá no en moto, pero sí en bicicleta, ahí están las opciones. Pero el transporte público debe justamente garantizar que la gente vaya de forma equitativa, ser inclusivo equitativamente. Pero es que además, mira, hay una cosa que está abriendo Stalin que creo que es clave y es, si todos respetamos las normas, todos cabemos. ¿Entiendes? O sea, yo no tengo por qué impedir que otra gente se pueda mover. Y esto no se trata del caos y viva la anarquía y todo. No, sí, pero es que hay unos principios. O sea, el hecho de que yo me mueva en moto no implica que yo tenga, por ejemplo, que cada vez que tengo un problema, entonces no, pero es que la moto me la tienen que cuidar y yo tengo un carril. Pues usted tiene un carril, pues hay una norma que establece que usted puede ir por un carril, pues hágalo. Ay, el trancón. Pero es que usted va en un carril, va seguro, ¿sí? Entonces, ¿por qué está culebreando? Ah, porque voy más rápido. Pucha. Pero, si me entiendes, hay una cosa mental Programación ya, que hace sí. que uno diga, el problema no es en qué te mueves, sino cómo te mueves. Te voy a dar un ejemplo que me parece totalmente loco de este tema. Y es, más o menos como en el 2012, la principal causa de muerte de los motociclistas es que se estrellan contra algo. Y en 2024, la principal causa es que se estrellan contra algo. Entonces, si sabemos qué está pasando, ¿por qué no actuamos en eso? ¿Sí? ¿Cómo logramos que la gente entienda que moverse implica, es un derecho, pero también implica una responsabilidad? ¿Sí? ¿Cómo es posible que la gente, por ejemplo, en la bicicleta se mueva en las noches y se vista de negro? Por Dios, es que chévere que te muevas por la ciudad en bicicleta, pero por favor, ponte reflectivos. ¿Sí? Ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales a la hora de poder entender lo que está pasando en movilidad. El tipo que se sube al bus en el portal y se baja en el centro y se para en la puerta y con la maleta atrás y se pone bravo porque lo empujan.
No, o sea, si te vas a bajar en el centro, pues hazte lo más adelante que puedas para que otra gente pueda. Hay un tema en temas de movilidad que es mental, sobre el que no se está trabajando. Correcto. Quisiera mencionar lo que nos dice Fernando. O sea, fíjense que estamos ya trasladando el tema de la movilidad, no solamente es en Transmilenio, sino de otros modos de transporte, y no solamente en esos modos de transporte, sino lo que sucede en el espacio público. Fernando mencionó lo que llama el civismo. Es algo que debemos de fortalecer. Eso es lo que estudia la movilidad. Los comportamientos mientras nos desplazamos en el espacio público, ya sea en diferentes modos como tal. Y ahí nos falta hacer mucho, justamente en algunos actores viales como tal. Y también muchos como usuarios. Nos falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Se ha intentado de todo. Entonces, eso de construir cultura ciudadana en los espacios públicos es lo que se debería justamente hacer parte de la Secretaría de Movilidad. Lo que vemos es avanzar justamente el concepto de movilidad, de que el andén, las personas que transitan por el andén, las personas que conducen bicicleta, las personas que conducen los otros medios, son importantes también, no solamente lo que ocurre en la vía. ¿Y qué entonces debería ser el bogotano de a pie? ¿Qué tiene que hacer para mejorar los modos de transporte? Tiene que haber una disposición. Sí, tiene que haber una disposición a saber que lo primero, yo tengo que cuidarme yo, pero también tengo que cuidar al que está al lado. Porque si nos cuidamos, pues la cosa va a funcionar. O sea, saber que vivir en una ciudad implica derechos y deberes, permite que podamos tener un proyecto conjunto. Sí, el hecho de que cada uno quiera resolver su problema de movilidad es lo peor que nos puede pasar como ciudad. Entonces, yo creo que hay que primero querer a la ciudad, segundo ser consciente de que vivo con más personas, tengo que cuidarme, tengo que cuidar al que está a mi lado, tengo que entender que la movilidad tiene deberes, tiene derechos, que yo tengo que hacer lo mejor de mí para que la ciudad funcione, que mi comportamiento afecta a millones de personas, así yo no lo vea. Yo creo que debemos pasar de tener esperanza no significa creer cuentos. Sí, es tener un proyecto conjunto y eso es una cosa que hoy no existe en Bogotá y eso nos hace un daño enorme. Tanto así que, al igual que ocurrió con el proceso de paz que terminó dividiéndonos, el metro hoy divide a la ciudad. El metro elevado hay una gente que lo quiere, que no lo quiere, pero entonces se supone que la segunda línea va a ser subterránea. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente que le gusta el subterráneo se va a ir a vivir al lado del subterráneo y el elevado al lado. Sí, ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo va a convivir eso? En el imaginario nuestro no lo tenemos claro. No tenemos claro, por ejemplo, cuál va a ser el efecto del metro en el funcionamiento de Transmilenio. Eso tampoco se tiene claro. Yo creo que hay muchos espacios que están abiertos para conversar y discutir, pero la gente tiene que tener claro, ponerle cuidado a quién vota, pues porque finalmente pues esa es la persona que va a tomar la decisión. Y bueno, para cerrar la conversación, entonces, ante esa falta de claridad, así de forma muy concreta, ¿para dónde vamos con transporte? Yo te diría varias cosas. Primero, yo creo que la ciudad necesita liderazgos generosos. Y ese liderazgo generoso implica que entienda que hay que terminar unos proyectos que se vienen desarrollando, pero al mismo tiempo empezar a pensar qué es lo otro que tenemos que hacer para resolver esos problemas y no esperar a que estemos desbordados para poder meter lo que sea, por donde sea, simplemente porque no tenemos otro camino. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer para llevar transporte público a lugares donde el bus articulado o el biarticulado no va a entrar, donde la demanda no es suficiente para que llegue un bus? Y yo creo que hay que explicarle a la gente que ese camino se tiene que recorrer por etapas y que todos debemos hacer el esfuerzo para irlas cumpliendo para que finalmente lo hagamos. Nunca hicimos una reflexión de para dónde queremos que vaya la ciudad y eso implica que como ciudad tengamos que actuar de una manera diferente. Yo creo que en el plan de ordenamiento territorial hay algunas cosas que pueden funcionar, creo que hay otras que hay que seguir trabajando, pero por ejemplo yo no creo que mientras todas las universidades del país que están en Bogotá, las grandes universidades, sigan estando en el centro, no vayamos a tener un polo de descongestión. Mientras todo el trabajo esté en el borde oriental, pues no vamos a tener un alivio en la movilidad, pues porque todo el mundo va para el mismo lugar. Yo creo que eso es un tema que se tiene que trabajar, que se tiene que conversar y donde el sector privado tiene que cumplir una función importante, porque es lo que ha pasado con el transporte, es los privados exprimen
y ordeñan un negocio, pero nunca piensan en la ciudad. Y yo creo que los negocios se pueden hacer, son lucrativos, pero también le pueden dejar cosas bonitas a la ciudad. Muchas gracias, José Stalin, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti también. Siempre es un placer hablar con personas que son apasionadas por Bogotá y en este caso pues sobre la movilidad y el transporte público. Gracias a ustedes también por vernos y por escucharnos. Yo soy David Moncada y esto fue El Bogotario. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.